Bienvenidos a un episodio más de Terapia Diaria. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy profundo y difícil a la vez, como todo. Y esto es de el suicidio y que ahora, bueno, pues utilizaremos algunas palabras semejantes o símiles para referirnos a este acto desde una mirada, sí, de una especialista que es suicidóloga y también desde una mirada existencial, ¿verdad? Con respecto a ese dolor humano. Vamos a ver qué hay detrás, ¿no? De este deseo de morir, si así lo podemos mencionar, si es realmente querer morir, si es dejar de sufrir, cómo se manifiesta ese vacío existencial que de repente no alcanzamos a comprender del todo, o de esa desconexión también que muchas personas describen antes de un intento. Cómo influye también, vamos a ver, ¿no? Este entorno con ese contacto auténtico con uno mismo también. Y por supuesto, cómo podemos llevar a cabo un acompañamiento, ya sea antes de manera preventiva o también después, ¿no? A manera de recuperación o de resiliencia ante este acto. Así que bueno, pues el día de hoy tenemos a un especialista que nos acompaña para hablar de este tema. Miriam, ella es especialista, bueno, es psicóloga gestal, suicidóloga, tanatóloga y teatrera de corazón también. Y bueno, pues aún así, a pesar de todo esto, créanme que no se van a quedar con las ganas de saber nada, porque ella, además de todo esto, pues es sobreviviente de intentos suicidas. Entonces, actualmente ella maneja unos grupos de duelo también por suicidio que ya nos va a platicar y no se queden con las preguntas aquí en la garganta, por favor escríbanlas y todo lo que necesiten saber. Vamos a ir dándoles información y retroalimentación para que ustedes estén muy atentos a esta especialista. Bienvenida, Miriam, buen día, buena tarde o a la Muchas hora que nos estén gracias. escuchando. Muchas gracias, Linda. Gracias por la invitación. Un gusto estar contigo. Bien, y cuéntanos un poco acerca, primero todos hablamos de ello, pero el término digamos, más cercano en toda tu experiencia que tú tienes, ¿de qué estamos hablando con todo mitos y realidades, ¿no? De lo que es el suicidio, desvivirse, ¿no? Como decimos ahora. Ujú. Pues mira, yo lo que creo es que la experiencia de decidir ya no estar por decisión propia en este mundo tiene que ver con mucho sufrimiento, ¿no? Mucho dolor, una experiencia para la persona que pasa por ahí que siente que ya no hay otra posibilidad más que morir. Entonces, creo que esa sería la base que muchas veces ya ni la propia persona alcanza, como que se vuelve tan parte de su vida que ya no alcanza a ver qué más hay, ¿no? Dentro de pues esta especialidad de suicidología, pues una de las cosas que aprendes precisamente es a trabajar con esa visión de túnel, que no solo se hace en una experiencia de esta índole, también se hace en crisis de vida, pero que aquí es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces es como si a una cámara profesional le cerras el lente, ¿no? Para enfocarlo solo en un punto. Es como si esa persona ya no pudiera ampliar las capacidades de su lente y que lo único que está enfrente es esta idea de morir, ¿no? Y creo que eso es fundamental para entenderlo, porque generalmente las personas que estamos mirando, escuchando a veces y tratando de entender a quien está pasando por este proceso, justamente llenamos de un montón de ideas, frases motivadoras, visiones, obviamente desde el lugar en donde está el resto de las personas. No, mira, es que observa esto, observa el otro, date cuenta de esto, date cuenta del otro. Y justamente es lo que
no aparece, ¿no? En la mente de una persona que trata de cometer este acto y nuestra a veces incapacidad incluso para comunicarnos con ello, ¿no? Con lo que están viviendo, pues sí nos deja un poco desarmados, ¿no? Al mismo tiempo como para poder dar un abrazo efectivo, ¿no? Un soporte efectivo, ¿no? En estas circunstancias. Ujú. Sí, de hecho, fíjate, una cosa, creo que ya lo dijiste, pero lo voy a observar más. Además de la presencia de un dolor, o sea, y hablaste justo de cómo lo miramos las personas, y eso es muy importante porque es ahí donde justamente podemos, incluso con buena intención, invalidar el dolor del otro, ¿no? O sea, porque a lo mejor para mí, eso que la persona en este tipo de experiencia siente puede ser, pero ¿cómo por eso? ¿No? Porque somos más grandes, porque tenemos otros recursos. O sea, naturalmente vemos y pensamos el mundo a partir de nuestras experiencias y como que obviamos que a todos les pasa lo mismo y resuelven igual y pues no es así. Entonces, partiendo de este punto, podemos invalidar lo que el otro siente porque no lo consideramos lo suficientemente doloroso para nosotros. Y ahí empezamos a romper el vínculo con la otra persona, ¿no? Esto puede ser incluso con actitudes, hasta microagresiones que son sutiles, aún intentando darle ánimo. ¿Me explico? Entonces, lo que va pasando es que esta persona se va sintiendo cada vez más sola, ¿no? Se va cerrando al ambiente porque hay una experiencia de no sentirse apoyado por el entorno, pero ojo, no estoy diciendo que muchas veces el entorno no apoye, porque hay muchas experiencias donde sí hay apoyo, pero la sensación de la persona es como si estuviera cerrado para poder recibir ese apoyo, que no siempre hay, pero que aun cuando lo hay, quizá no es, la persona, insisto, no lo alcanza a ver. Si nada más en su lente está, me duele y voy y necesito morir, y yo le digo, pero mira, está el banco, está la silla, está el sillón, no lo puede ver, literalmente no lo puede ver, no lo puede sentir. Entonces se vuelven experiencias muy frustrantes, muy cansadas, de mucha angustia. A mí con los grupos que he trabajado, de personas que han sobrevivido a un duelo por este tipo de muerte, escucho constantemente cómo me hablan de no descansaba, no dormía porque todo el tiempo era ser como su guardaespaldas. Ya estoy hablando sobre todo en casos ya muy reiterativos, muy manifestados, ¿no? Donde ya ha habido internaciones, donde están medicados, donde ya ha habido otros intentos. Y se vuelve, obviamente la persona se va cerrando más porque además se siente vigilada y entonces se vuelven círculos muy, muy complejos de sostener, porque esto no solo le está pasando a la persona, le está pasando a su entorno de amigos, le está pasando a su entorno familiar. O sea, no se nos olvide que la experiencia no es solo de la persona. Esto también le está afectando a los que están alrededor. Pues no es fácil estar con una persona que no sabe, que sabes que ya no quiere estar aquí, pero que además surgen estos sentimientos de por qué no quiere, qué es lo que le doy no le sirve, por qué no. Entonces, es una experiencia, se dice que el desvivirse es una experiencia multifactorial y también son muchos hilos los que te tejen el apoyo a las personas. No se sostiene solamente yendo a terapia o solamente yendo al psiquiatra. Es un trabajo que se hace en equipo realmente, ¿no? Exacto. ¿Y será cierto, digamos, esta parte de la desconexión? Ahora sí que, ¿qué es primero, no? El huevo o la gallina, si esta desconexión que nos va haciendo sentir más solos, solas, en una experiencia así, digamos, antecede, digamos, allá un intento o eh, sucede ya mientras estamos, digamos, como muy profundamente orillados ya a la pérdida de la esperanza, todo esto, ¿no? Si es antes, o sea, ¿a qué me refiero esto? Si esto es social, ¿no? Como
la causa, a lo mejor, de experiencias que ha vivido esta persona y que ya a partir de ahí significa todo muy ausente, o es propiamente como que se da en algún momento que no tiene nada que ver con esta historia, sino que justo de repente nada más empieza a cambiar su experiencia y percepción, ¿no? De esta soledad. ¿Cómo lo definirías? Yo creo que en cada caso es diferente, ¿no? O sea, bien lo dices, que fue primero el huevo o la gallina, es una cocreación que se hace, ¿no? Es como, eh, por ejemplo, he tenido pacientes a nivel individual o historias, insisto, en los grupos que trabajo con sobrevivientes de este tipo de duelo que vas conociendo. Hay un término que se llama autopsia psicológica, que se usa mucho en este tipo cuando la persona ya falleció, en donde es una especie de tratar de investigar, así como en un cuerpo, cuáles fueron los elementos que llevaron a la persona a esa decisión. Y es muy interesante porque en cada caso me he topado cosas como estas. Voy a decir, por ejemplo, sobrevivientes de este tipo de duelo que expresan, pero tú estabas muy normal, éramos, sonreía todo el tiempo, fue de la nada. Personas que dicen, su vida venía muy bien, es que era alguien súper, no sé, estas personas que hacen 4000 cosas y además ayudan a la familia, o sea, como este dechado de virtudes que de pronto podemos encontrar en alguien que hasta es como inspiración para otros y de pronto te dicen, y no sé, hace un año todo cambió. O tienes el caso donde desde chiquitos ya decían, no, pues es que esta situación, o sea, donde es desde lo que es muy obvio hasta lo que dicen, pero, ¿no? Cuando tú revisas con alguien, sobre todo con los sobrevivientes de duelo, y te empieza a deshilar, te das cuenta que la persona, la mayoría de las personas sí dan señales y vuelta al punto, porque hay mucha culpa, ¿no? Debí, tal, tal. Hasta dónde y con qué podemos sostener a la otra persona, sobre todo si venimos de una experiencia donde ha sido una persona resolutiva, una persona que puede, que hace, que va, porque al final para el sistema también es difícil reconocer, particularmente en las personas que vienen como con la estrellita de tú todo lo haces muy bien, empezar a mirar que esa persona no lo hace. Entonces, Eh, por eso hablo de co-creación, ¿no? No hay una regla general, ¿no? Depende mucho de cada caso. Lo que sí creo es que cuando ya haces o sea, hablo sobre todo en el caso de cuando trabajas con sobrevivientes de este duelo, cuando haces esta autopsia psicológica te das cuenta que sí había situaciones, ¿no? Y que a veces el entorno obviaba que la persona iba a poder porque anteriormente pudo. Y es ahí donde digo que se vuelve un tema bien complejo porque como la persona carga con el peso de yo siempre puedo y no debo de pedir ayuda, pues más se cierra. ¿Me explico? Entonces, o tienes el caso contrario, la persona que ha tenido 10 intentos a lo largo de su vida. Pues obvio que al onceavo la familia ya dice, ay, otra vez, ¿no? Voy a poner el caso de las familias y las personas que enfrentan un tema de adicción, ¿no? Palabras coloquiales. Ya entró otra vez al anexo. No, pues ya otra vez está bebiendo. No, pues ya, la 10ª vez que se sale de doble A. Y es que, y también es entendible, o sea, ojo, no estoy diciendo que, no estoy invalidando el dolor de la persona, pero también estoy tratando de entender qué complicado es para su entorno sostener, ya hicimos todos los esfuerzos y otra vez, ¿no? Porque este tipo de experiencias no se resuelven con una pastilla o en 2 días, ¿no? O sea, cuando empiezas, por eso se dice que el desvivirse es una experiencia multifactorial, porque si bien casi siempre te encuentras algún factor detonante, una experiencia que hace que la persona diga, ya, lo voy a hacer, la verdad es que pues son muchos factores. A veces se cruza, no sé, la separación de los padres, un divorcio, la pérdida de un empleo, un duelo previo, pero a veces eso se mezcla con que la persona
trae una depresión no reconocida, una ansiedad a tope, o que no cuida su alimentación, no duerme bien, no se hidrata, porque muchas veces olvidamos los factores físicos y son fundamentales, ¿no? Y a lo mejor trae heridas de abandono que no ha trabajado. Y bueno, se va haciendo todo un caldo de cultivo que hace que la persona en algún momento llegue a este punto, ¿no? Entonces, sí creo que cada caso lo vas abordando de manera particular, pero yo, en mi experiencia, lo que he visto, me he encontrado en estas tres líneas, ¿no? Quien, en los casos donde dicen, pero pasó de la nada y no pasaba nada, es como súper raro, inesperado. Quien dice los casos intermedios de, bueno, todo venía bien, pero hace un año algo empezó a pasar, y los casos que toda la vida o hace muchos años ya hay una historia muy compleja y ya de alguna forma no deja de doler, no deja de sorprender, pero tampoco es inesperado, ¿no? Entonces yo diría que para mí, en mi experiencia, están esas tres posibilidades, más todas las gradaciones que te puedas encontrar en medio, ¿no? Claro. ¿Y en tu experiencia has encontrado algunos puntos en común? Me refiero como a, pueden ser cierto tipo de experiencias o ciertos núcleos, porque como dices es multifactorial. No sé, algunos que tienen mayor tendencia, cosas así como para prevenir también, ¿no? Bueno, evidentemente, digo, y no estoy, y de verdad, esto es algo que trabajamos mucho cuando tratamos de desestigmatizar este tema, porque además es un tema muy incómodo. Eh, Creo que es bien importante entender que esta experiencia es como, no discrimina, o sea, nos puede pasar a todos, incluso a los terapeutas, siendo terapeutas. O sea, no tiene que ver con esto me blinda, no, me da más herramientas, pero en realidad esto le puede pasar a cualquier persona, prácticamente a cualquier edad, ¿no? Sí, claro. Entonces, partiendo de esa base, eh, sí, creo que hay ambiente, por ejemplo, a nivel ambiental, familiar, por supuesto, cuando tienes relaciones familiares, ¿no? Donde pues ha habido mucha violencia, mucho abandono, mucha invalidación de lo que es la persona, ¿no? Eso es muy, muy constante que lo encuentras. No me siento mirado. Eso creo que es muy común. O sea, por supuesto, ya si nos vamos yendo al nivel social, laboral, pues son personas que se sienten y se sienten muy aisladas, pues empiezan a sentir que lo que hacen no les da una experiencia de satisfacción, ¿no? Lo que decía el dolor, ojo que también puede haber dolores físicos, ¿eh? O sea, también he tenido casos de sobrevivientes de duelo donde el desvivirse estuvo motivado de inicio o a veces como causa principal una enfermedad crónica o dolores crónicos que no parecen tener cura. Claro, Cáncer, por ejemplo, sí, ¿no? Una pérdida, un duelo muy fuerte, ¿no? De una pareja, de un hijo, de alguien muy significativo. De hecho, eh, la parte que trabaja el duelo por desvivirse se llama posvención. Y lo que hacemos ahí, decimos que la posvención es prevención, porque al final de cuentas, algo que tú te encuentras muy común, en otros duelos también, pero aquí es muy, muy común, es que la gente diga, yo ya tampoco quiero vivir, ¿no? Y que también haya interés, ¿no? Entonces, por supuesto, la pérdida de alguien, y más si fue por esta causa, hace como, a mí me preguntan mucho cuál es la gran diferencia que encuentras entre este duelo y otros. Yo les digo, este duelo es como una bomba atómica, o sea, hace una explosión y deja un hongo tóxico ahí, porque, a ver, lo voy a poner, imaginemos que esto es como una capita de cebolla, ¿no? Vamos a imaginar que esa cebolla tiene varias capas. Y voy a imaginar una de estas experiencias que en ciudades como la Ciudad de México, por ejemplo, en ciudades muy grandes es muy común. Muchos de estos eventos suceden en el metro, ¿no? Este transporte subterráneo
en donde hay mucha gente. Y de entrada, si una persona se desvive en un día pico, ¿cuántas personas no van a ser testigos de ese acto? Ahí ya tienes un impacto que puede que solo se quede en el shock, en el morbo, en algo que me parece terrible, que es esto de filmarlo, ¿no? En lugar de ver cómo ayudo, pero bueno, ese es mi punto de vista personal. Este, esas personas de entrada van a tener una imagen fuerte que procesar. Podrías ya ser un grupo de impacto, que a lo mejor no tienen nada que ver con la persona, nada, pero que circunstancialmente estaban ahí, ¿no? Ahora voy a pensar, por ejemplo, en la persona, el chofer del tren. Esa persona puede tener un alto impacto, ¿no? Igual, a lo mejor no tenía nada que ver, pero de alguna forma está puesto en una situación que le puede dejar también una huella que puede ser traumática, ¿no? Y así vamos entrándole a la profundidad de la cebolla hasta personas que a lo mejor voy a volver a poner el mismo caso, un amigo, un maestro, un conocido de esa persona, que a lo mejor acaba de pasar por un duelo y a lo mejor trae una depresión por ahí. Y esto le puede detonar un tema de trabajo personal a pesar de que no estaba tan vinculado. Y luego tienes al grupo de captación principal de los afectados, que pues ya serían las personas que más le querían, quien estuvo más cerca, que pues generalmente son los que trabajan conmigo ya en estos grupos de duelo, ¿no? Y yo siempre les digo, este trabajo lleva mucho tiempo porque el duelo por desvivirse es traumático. Y con traumático me refiero a que es algo que generalmente suele ser inesperado, muy intenso, con elementos muy crudos que dejan imágenes muy dolorosas, aunque, o incluso si no lo viste, te lo cuentan, ¿no? Y por supuesto la persona no tiene, a lo mejor o siente que no tiene los recursos para sostenerlo y pues bueno, hay todo un proceso que trabajar porque pues es como de pronto ya voy bien y otra vez, de pronto ya muy bien y otra vez. Entonces, sí creo que eso también puede ser volviendo a lo que me preguntabas de factores en común, pues es que va a depender, te digo, es lo complejo de esto. Quise poner esto de la cebolla más o menos para que capten por qué son experiencias que no son iguales. Otro factor muy común, que de hecho incluso así casi que del libro, incluso para los médicos, cuando alguien llega por un intento de desvivirse a un hospital, lo primero que le preguntan es, ¿has tenido otros intentos? Segunda pregunta, ¿alguien en tu familia falleció por esta causa o ha tenido intentos de este índole? Porque también hay artículos que revisas y cosas prácticas que te das cuenta que en muchas de estas familias ya ha habido personas que lo ejecutaron, lo intentaron o han tenido prácticas destructivas, autodestructivas. ¿Cómo puede ser una adicción? ¿Cómo puede ser cutting y muchas otras, ¿no? Entonces, son como de los factores más comunes que te puedes encontrar, yo creo. Y, espera, uno que olvidaba. A veces se cree que solamente o tienen más riesgo las personas que tienen algún trastorno mental, ¿no? Que ya hasta está en un DCM, ¿no? Y ya lo pueden clasificar y todo. Ni toda persona que tiene un trastorno es un potente suicida, ni toda persona que quiere desvivirse tiene un trastorno. O sea, por eso es que decimos que esto no discrimina a nadie. Yo no tengo ningún trastorno mental, entonces yo no soy sujeto. No, no pasa así. Eh, Casi siempre te encuentras algún tipo de trastorno latente, no revisado, muy conocido. Sí es muy frecuente, pero no es una regla, ¿no? Pues también sería un factor predisponente, sí, por supuesto que sí. Creo que son los principales, ¿no? Sí, y por ejemplo, desde tu experiencia, también como sobreviviente de esto y luego también como terapeuta, primero, ¿qué factores fueron los que ayudaron a tu propia experiencia? Y luego, por ejemplo, en la psicoterapia, ¿qué es lo que tú
digamos, pones ahí para acompañar, ¿no? A pacientes que están en estos intentos primero. Mm. Yo creo que en mi experiencia y lo que yo creo que me ayudó a protegerme, ¿no? A recuperarme es pues justo lo contrario, el sentirme mirada, ¿no? Pero no mirada, mirada reconocida, validada, comprendida. eh, es un poco como sentir que puedes compartir. Es que creo que ese es el punto. Se rompe. A ver, aquí voy a poner algo que me vino ahorita a la cabeza bajo mi propia experiencia. Eh, yo sí era la típica, yo me voy a entrar en esta línea donde, a pesar, y ojo, porque yo ya traía en mi vida tuve tres intentos de esta índole en etapas muy distintas de mi vida, o sea, muy salteados, pues no constantes. Y entonces mucha gente que me conocía ya en mi vida adulta no me ubicaba así. O sea, me ubicaban como movida. La palabra que siempre usaban es, ahí es tan proactiva y tan guerrera. Esas eran mis etiquetas, ¿no? Entonces, en ese medio de ser tan proactiva y tan guerrera, pues estaban más bien acostumbrados a que Miriam apoyaba a otros, ¿no? Entonces era como el que trae el chaleco blindado no le va a hacer daño una bala, ¿me explico? Y yo me quedé con esa etiqueta, por eso decía que cuesta mucho trabajo pedir ayuda, porque pues si yo soy la del chaleco, o sea, como que yo voy a pedir ayuda, ¿no? Entonces pensaba que justo después de ese último intento que me vino a cambiar tanto la vida, se abrió esa caparazón en el que yo me metí, ¿no? En el que yo contaba muy poco de lo que me pasaba, lo contaba a medias, tampoco sentía, insisto, yo no sé si estaba al 100 o no, pero yo no sentía el apoyo que a lo mejor yo quería o creía necesitar. Entonces, de alguna forma, se liberó un poco esa capa que permitió compartir ese dolor, ¿no? Eh, Era incómodo porque pues literalmente fue dejar de sentirme vista desde esa forma y me sentía muy vulnerable, pero al mismo tiempo era como, yo siempre digo que fue como caldito de pollo para el alma, ¿no? O sea, que la gente percibiera que tenía un grado de vulnerabilidad no compartido. Entonces pensaría que esa mirada cálida, esa mirada presente, abierta, sin juicio, fue muy importante, ¿no? Eh, Eso creo que es el principal factor que diría. La segunda, en mi caso, fue el hecho de haber quedado con la posibilidad de tener secuelas. O sea, yo estuve sin caminar varios meses y bueno, tú lo sabes, no tengo una leve secuela motriz, pero además me llevó varios años, o sea, tuve que pasar por muchos aparatos ortopédicos. Entonces, digamos que ver realmente que con todo y mi super chaleco de super guerrera me pasó algo que me podía dejar en una situación muy complicada, para mí fue muy fuerte. O sea, sí fue como una sacudida de decir, no, pues no, o sea, tengo que hacer, salir de aquí. Entonces mi necesidad de recuperarme físicamente me ayudó mucho. O sea, aquí lo que quiero decir es encontrar un estímulo, un sentido de vida, que bueno, suena muy existencial, ¿no? Pero un estímulo me ayudó a decir, pues, muévete, ¿no? O sea, eh, que era recuperar mi salud y el segundo factor era hacerme cargo de mi padre ya anciano, ¿no? Esas dos cosas creo que fueron para mí el estímulo de, pues sal de aquí, ¿no? Honestamente, en ese allá y entonces no sé si no hubiera tenido a mi papá como estímulo, si lo hubiera hecho con las mismas ganitas, ¿no? Y ya a nivel como terapeuta, pues igual creo que una presencia de mi persona como terapeuta muy cálida, validante, como, como siempre atenta a eso, que aunque para mí no sea doloroso desde Miriam y no desde mi parte terapéutica, ponga eso a un lado y pueda como estar ahí, ¿no? O sea, a pesar de ese caparazón, hacerle
que aunque sea una gotita le llegue a esa persona de que ahí estoy. O sea, justo que logre medio, aunque sea resonar que alguien está ahí, ¿no? Eh, Terapéuticamente son pacientes que requieren, sobre todo cuando hay crisis muy fuertes, o sea, yo no quiero decir que todo el tiempo, pero sí son pacientes que requieren apoyo 24/7. O sea, eh, si estás en una crisis, mi teléfono está abierto a la hora que quieras, ¿no? Obviamente, pues, hay que ir determinando qué es crisis o qué no es crisis, pero sí, eso también es importante. El trabajo, yo decía que este es un trabajo que se hace en equipo. A veces ya son personas que vienen con un proceso psiquiátrico y en ese caso, bueno, hay que saber bien qué están tomando, tratar de investigar un poco, pues, qué efectos puede tener el medicamento. Es importante que la familia o las personas de red de apoyo, pues, la medicación no la tenga la persona, ¿no? Sino que se la vayan dosificando. Este, Cuando una persona acaba de salir de un intento, tiene muy poco tiempo, generalmente no se le deja solo, ¿no? O sea, aquí es muy difícil, sobre todo cuando ya son adultos, pues es de, quiero mi espacio, pero yo siempre les digo que tenemos que ir poco a poco, ¿no? Entonces, pues a veces la familia hace ajustes, incluso hasta en la forma en que duermen, que si la puerta está abierta, que si la hermana se queda con la otra hermana. Este, por supuesto, si no ha habido intervención psiquiátrica, pues ver la posibilidad de que haya. Yo no creo que sea una regla que necesariamente tengas que ir a tomar medicación psiquiátrica, sobre todo si no hay em, diagnósticos de algún trastorno que lo requiera. O sea que no es que ya tienes que estar medicado de por vida, dependerá de cada caso. Lo que sí me parece fundamental también es el trabajar con la familia, ¿no? Con la familia o con la red de apoyo, porque pues no siempre es la familia, pero las personas más cercanas primero para entender cómo es el entorno de esa persona, cómo están viviendo ellos el asunto, para tener como las dos caras de la moneda, ¿no? Involucrarlos y muchas veces es como, bueno, usted repárelo, ¿no? Porque pues es esa persona y yo les digo, a ver, esto lo hacemos todos, ¿no? Esta chamba es entre todos. Eh, y bueno, voy a decir algo que es más fuerte. Aún así la gente se suicida. O sea, finalmente la persona, aquí sacó a los niños de este campo, porque pues con los niños es otra situación, pero pienso yo que ya desde la adolescencia, y no se diga ya en las etapas más adultas, en general, al final es la persona quienes tomamos la decisión, es decir, es nuestra responsabilidad. Los demás podemos ser corresponsables, sí, corresponsables, pero al final la persona es la que decide que ya no. Entonces, yo siempre les digo, miren, mi chamba, no soy salvador de vidas, no, esa no es mi chamba es ayudarle a la persona a abrir el obturador de su lengua, pero para que pueda abrir el obturador, necesitamos que se sienta en confianza de poderlo abrir y eso lleva tiempo, ¿no? Entonces, se trabaja mucho con la gente más cercana, ¿no? Obviamente se le dice a la persona que en caso de algo, o sea, de que veamos signos otra vez de riesgo, pues tengo que abrir la confidencialidad que se tiene y yo creo que son, y bueno, por supuesto, ir de a poco, ¿no? En cada caso es diferente, pero cómo vamos retomando el mundo, ¿no? Cómo vamos retomando la vida. En el caso, por ejemplo, de la gente que no trabaja, que son alumnos, que son amas de casa, que a lo mejor ya son adultos mayores, bueno, a ver, vamos encontrando algo que te ayude a ir reencontrando la brújula de tu vida, porque muchas veces ya es como ya no tengo sentido, ya para qué, ¿no? Este, Pequeños sentidos, a lo mejor cosas muy básicas. Y yo insisto, ¿no? O sea, parecen cosas muy obvias, pero yo sí las nombro. ¿Cómo estás durmiendo? Que comas mejor, que duermas mejor, si te puedes mover un poco está buenísimo. O sea, como lo físico creo que lo olvidamos mucho y eso es básico en la salud emocional, ¿no? Entonces, creo que esos son los factores que más trabajo, Linda. Sí, ¿por qué decías que sacabas de ese rango a los niños?
Porque los niños están todavía en una etapa formativa, los niños de alguna forma, digo, por eso los niños cuando van a terapia, pues se trabaja con los papás sí o sí, ¿no? Porque muchas veces, pues la verdad es que la bronca está en el entorno, ¿no? Y los niños solo son como ese resonador, o sea, cuando somos niños somos como algo que está todavía en formación y realmente es más como el niño todavía no tiene esta capacidad de que su decisión sea madura y tal. No estoy diciendo que un adolescente la tenga, pero vamos teniendo más herramientas, pues, ¿no? Entonces, en el caso de los niños, pues sí tendríamos que hablar mucho de qué estaba pasando en el ambiente, qué estaba pasando con los papás, qué estaba pasando con los maestros, qué estaba pasando con ese ambiente que no se puso pilas para, pues, apoyar el desarrollo de ese niño. Por eso los pongo en un caso aparte, ¿no? Ok. Y bueno, tú que brindas apoyo, ¿no? A grupos de familiares también que han vivido esto, o han más bien presenciado, ¿no? También un acto de desvivirse. Cuéntanos cómo es ese apoyo, cómo lo trabajas para que también otras personas que les interese pues puedan acceder, ¿no? A estos grupos. ¿De qué se trata, Mil? Bueno, pues es un proyecto que inicié hace 2 años, más o menos, ya casi 2 años. Em, También lo trabajo de manera individual, eh, lo hago de manera individual y lo trabajo particularmente en grupos. Son grupos pequeños, grupos de 12, 15 personas máximo. Ujú. Son 12 sesiones, las hacemos precisamente por línea para que pues pueda llegar persona de cualquier lugar. Son sesiones semanales de 2 horas y voy trabajando. Yo siempre les digo que les presento en 12 sesiones un modelaje de muchos que les ayude a sostener con más herramientas su duelo, ¿no? Hay gente que ya viene de otros grupos, hay gente que ha trabajado bastante, hay gente que no ha trabajado nada y siempre les digo, o sea, obviamente alguien que llega es porque todavía quiere trabajar, ¿no? Este, y vamos trabajar, o sea, yo siempre les digo, esta propuesta no es para que, o sea, no estoy pensando que en doce semanas ya, ¿no? Esto no es coaching, esto es una propuesta y cada uno va a ir encontrando en qué proceso está, pero solo es como para que tengan una idea del camino que van transitando, una forma que pueden transitar el camino, ¿no? Es una propuesta más que otra cosa. Entonces tiene una parte psicoeducativa donde les planteo algunas herramientas, no solo terapéuticas, sino también pues un poco filosóficas. O sea, me gusta, creo que los humanos somos muchas cosas. Entonces, en sanar este tipo de duelo también me parece que es muy integral, ¿no? Eh, Creo que lo más importante, si me preguntas y he aprendido en estos 2 años, es otra vez, es compartir con otros lo que les está pasando, porque muchas veces también se sienten muy solos pensando que a nadie más les ha pasado esto y pues resulta que hay un montón de personas. Entonces, yo creo que esa cohesión de encontrarte con personas que están viviendo duelos semejantes al tuyo, eh, los ha vuelto una comunidad, ¿no? Ha vuelto de este trabajo pues un grupo en el que, pues no sé, por el chat que tienen en común se mandan mensajes, se apoyan, a veces se van a tomar un café los que viven en la misma ciudad. Em, de alguna forma creo que les permite darse cuenta que no lo tienen que caminar tan solos, ¿no? Yo abro estos grupos cada 3 meses, generalmente, pues lanzo una convocatoria pública, son grupos gratuitos que no tienen costo. Lo que sí les pido, pues, es que sean constantes en las sesiones, porque además, pues, hay como cierto orden de lo que vamos explicando, y pues si faltas muchas, pues no vas a trabajarlo igual, ¿no? Sí. De manera individual no es tan diferente, ¿no? Hay personas que por los horarios o porque todavía no están listas prefieren trabajarlo de manera individual. Pues igual es mucho permitir que se sientan escuchados, que no haya juicios. También creo que es muy importante irles, esto tanto en los grupos como con las personas a nivel individual en terapia, decirles, es sabiendo ellos qué piensan,
del desvivirse e irles ayudando a entender más de qué va esto, ¿no? Que no solamente es bueno o malo, o sea, aquí hay muchos mitos, ¿no? Era una persona que tenía un trastorno mental, ¿no? No necesariamente. Todo eso que está alrededor de este tema, como ayudarles a entenderlo mejor. Y algo que me parece muy importante y que también trabajo en los grupos es, vamos a tratar de revisar no solo la forma en que fallece tu ser querido, sino la forma en que vivió. Que no solo nos quedemos con esa última imagen como la significación, ¿no? Del todo, sino quién más fue esa persona, como ampliar la visión de quién más fue esa persona. Y creo que eso les ayuda a sostener mejor su experiencia e irla transitando. Y mucha paciencia, creo que es mucha paciencia con ellos, ¿no? Porque a veces es de, híjole, otra vez ya me siento igual, ¿no? No estamos en el mismo lugar, vamos revisando, ¿no? Creo que eso un poco serían los elementos. Bueno, ese yo creo que es como todo un trabajo muy, muy completo, Miri, para este tipo de intervenciones. Decía yo al principio, desde esta mirada también gestáltica, es diferente a cómo se aborda el duelo con este enfoque, con otras, digamos, otras corrientes, ¿no? También es distinto. ¿Qué distingue, ¿no? La gestal en este punto sí de estos temas, pero en general también de la terapia, ¿no? Sí, pues justo creo que lo he estado diciendo digamos, digo, obviamente te diría que la parte suicidológica es un poquito más directiva, que ojo, el paciente eh, con ideación de desvivirse necesita más dirección. O sea, con dirección me refiero a ayudarle a decir, a ver, porque no está con todo su darse cuenta de qué está pasando en la situación. Entonces necesitas, es como, mira, vas a tomar a la derecha y luego a la izquierda hasta que la persona ya pueda reorientarse, ¿no? Todos no saben, lo voy a poner con este ejemplo. No sé si les ha pasado que vas en una zona que no conoces y entonces tú no sabes si te le acercas a alguien para que te ayude. Y ya una vez que tú ubicas la avenida principal, tú solo ya puedes. Algo así, ¿no? Entonces, esa es la parte suicidológica que tienes que intervenir. Sin embargo, también creo que lo que es muy gestáltico es no solo voy a pensar que eres tú el que tiene un problema, sino es tú con tu entorno. ¿Qué está pasando en tu mundo social, ¿no? ¿En qué contexto estás en este momento que hace que la idea de no estar en este mundo esté tan presente? ¿No? Y es ahí donde y a su vez, justo como esta idea está afectando a tu entorno y a tu mundo. Entonces, es como, no solo es a mí me pasa y a los demás no. No, a los demás también les está pasando algo. O esto que a ustedes les está pasando, pues a mí también me afecta. Entonces, es como mirar las dos partes, ¿no? Porque al final, pues no vivimos así, como que yo contra el mundo, no, pues no es así, no es yo con el mundo y el mundo conmigo. Entonces, creo que eso haría la diferencia de la mirada gestáltica para la intervención de este tipo el del duelo en general y de este duelo en específico, aunque sí creo que hago una pertinencia de cuando implica uno, implica el otro, ¿no? Es como tomar herramientas para lo que es pertinente. Bien. ¿Cómo podrían las personas contactarte, Miri, y saber, digo, acerca de los servicios que tienes y que puedan pues encontrarte ya sea en una red social o teléfono si gustas dejar? Adelante, por favor. Te dejo mi teléfono de contacto. Por el momento no tengo una red específica mía o de los grupos. Es 5551-681867. Repito, 5551-681867. Me pueden mandar un mensajito escrito y decirme que pues te vieron tu programa, tu podcast, que están interesados en alguna de estas partes y con mucho gusto pues les apoyo en lo que sea posible, ¿no? Bien, como dijiste, estás atendiendo en línea, ¿verdad?
En el caso de los los grupos de grupos. duelo, sí. En el caso de terapia individual o este tipo de intervención puede ser en línea o presencial en la Ciudad de México, en la zona sur centro. Ok, perfecto. Miri, bueno, pues de verdad que muchas gracias por por esta participación en este tema tan especial. Me gustaría que dejaras un mensaje, ¿no? Tanto a las personas que pueden estar atravesando un duelo, pero también a las personas que de repente se sienten como en ese túnel, ¿no? Que decías al principio, que podríamos, digamos, dejar saber, ¿no? A esas personas. Mm, Pues que aunque parezca que no, a las personas que están o han pensado en que sería mejor ya no seguir vivo, mm, creo que dos cosas. La primera es que esto es temporal, que ese dolor se mira así en este momento, pero que a pesar de que no lo vemos así en ese instante, puede ser que simplemente el obturador de nuestro lente esté cerrado y que hay posibilidades. Entonces, que es temporal y que en algún punto será bueno, aunque les cueste trabajo, tratar de buscar eh, recursos, personas, lugares que les ayuden a poco ir saliendo de la situación. O sea, que a pesar de que no vean que el lente se abra, que piensen que un poco está trabado, pero que en algún punto se va a ampliar esa posibilidad y un poco confiar en que está solo trabado, que es temporal, ¿no? Y lo segundo, para las personas que están en esa situación es que sean muy conscientes que su ausencia, su pérdida, dejaría una huella muy dolorosa y muy traumática en mucha gente. Que no, muchas veces se cree o piensas que a nadie le va a importar un carajo, y eso no es verdad. O sea, de verdad es dolorosísimo lo que sucede en un duelo por esta causa. Entonces, como que que no creas que van a estar mejor sin ti, porque normalmente es todo lo contrario, ¿no? Entonces, un poco que también eh, traten de observar eso, ¿no? Y a las personas que están pasando por un duelo de esta índole, pues eso, que es totalmente comprensible, pero pues que eso, que existen grupos, no solo el mío, existen varios grupos que trabajan esta temática, desafortunadamente hay muchas personas que transitan por este tipo de duelo, eh, que va a llevar tiempo, que sean pacientes, que se tengan como ese apapacho, ese cariñito consigo mismos, consigo mismas para tenerse la contención necesaria que, que se requiere para este proceso. Y digo paciencia porque lleva tiempo acomodarlo. Eh, y creo que lo segundo sería no se culpen tanto. Cambien la palabra culpa por corresponsabilidad. Que recuerden que la persona tomó esa decisión y que fueron muchas razones, no solo una la que hizo que lo tomara, pero que traten de no culparse tanto. Sé que se culpan, no es fácil, es lo que más trabajas en el duelo de esta índole, pero tratar por lo menos de cambiar la palabra, porque la culpa solo es como repetitiva y te va como hundiendo. La corresponsabilidad te permite reparar, enmendar con lo que sigue aquí, con quien sigue aquí de alguna manera, ¿no? Creo que eso, Linda. Bien, pues muchísimas gracias, Miriam, por acompañarnos en este episodio. Esperemos que también nos puedas acompañar en algún otro, tal vez extendiendo Un un gusto. poco más algo específico sobre esto, pero también en otras temáticas que tú trabajas y eres experta, ¿verdad? Muchas gracias, Linda. Al Con todo contrario. gusto. Gracias y bueno, pues a todos los que les ha gustado este capítulo, por favor denle like, compartan, suscríbanse al canal. Ya saben que pueden escucharnos aquí en YouTube, en Spotify, en Amazon Music y en Apple Podcast para quienes, bueno, pues gusten de irnos
en el trayecto a sus trabajos o cualquier día, feliz domingo acostados, puedan Ajá. escuchar, ¿verdad? También y aprender un poquito. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias, Miri. Gracias A a todos. ustedes. Bye bye. Bye.